Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar acerca de los números primos y los números compuestos, ver cuáles son las definiciones que tiene esta clasificación y probar con los primeros 17 números naturales, ir clasificándolos aquí mismo para que puedan ir viendo esta diferencia de manera más concreta, ¿ya? Miren, los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores. Son divisibles por sí mismos y por uno, por ningún otro número más. Divisores son aquellos números que dividen exactamente sin que haya ningún resto, ni un residuo, ni una coma al número original, ¿ya? Entonces, números primos solamente son divisibles por uno y por sí mismo, por nadie más. Y en cambio los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Aparte de ser divisibles por uno y sí mismo, existen otros divisores más u otro más al menos, ¿ya? Entonces, en base a eso que les acabo de decir, vamos a ir tomando estos números naturales, los primeros 17, y vamos a ir viendo qué pasa con ellos. A ver, el número 1 primero lo hacemos pasar adelante y vemos cuántos divisores tiene el número 1. Los divisores del número 1 son exactamente el 1 y ninguno más. ¿Con qué nos encontramos aquí? Que no pertenece ni al grupo de los números primos ni a la clasificación de los números compuestos. Por lo tanto, el número 1 no es ni un número primo ni es un número compuesto. Con el primer número que probamos ya nos encontramos con algo especial. Así que ojo, el número 1 no es ni primo ni compuesto porque no cumple con ninguna de las dos clasificaciones, definiciones, ¿ya? Porque se entiende de que números primos dos divisores y números compuestos más de dos y este tenía uno solo, ¿ya? Así que lo hacemos volver allá. Ahora vamos tomando de dos numeritos y vamos viendo si es un número compuesto o un número primo, ¿ya? ¿Qué pasa con el número 2? ¿Cuántos divisores tiene el número 2? Primero, yo sé que lo divide exactamente el número 1, ¿sí? El número 1 entra justito en el número 2 y lo divide exactamente el número 2, sí mismo. El 2 entra exactamente en el 2. No encontramos ningún otro divisor más, por lo tanto, el número 2 pertenecería a los números primos. El número 3, ¿qué pasa con el número 3? Lo divide exactamente el número 1, lo divide exactamente el número 3 y ningún otro número más lo divide exactamente. Y efectivamente otra manera de mirarlo es pensando el 2 y el 3 lo encontramos en otra tabla de multiplicar, en ninguna otra, solamente en la tabla del 2 y la del 3. Por lo tanto, estos dos numeritos que tenemos acá son números primos. Estarían dentro de esta clasificación, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con el número 4 y el 5? Veamos acá el tiro. Veamos qué pasa con ellos. A ver, el número 4, veamos cuáles son sus divisores. El número 4 es divisible por 1, ¿sí? El 1 cabe exactamente en el 4. ¿Es divisible por 2? Sí, también el 2 es un divisor del 4, lo divide exactamente. El 4 es divisible por algún otro más, por sí mismo, que es 4, ¿ya? Por lo tanto, el 4 tenía dentro de los naturales 3 divisores. Ya no dejaría de ser número primo, porque tiene más de 2, ¿ya? Y el número 5, por su parte, es divisible por 1, el 1 lo divide exactamente, y es divisible por 5. No hay ningún otro número que lo divide exactamente. Por lo tanto, aquí tenemos una mezcla. El número 4 pertenece a nuestro conjunto de los números compuestos y el número 5 pertenece a nuestros números primos, ¿sí? Entonces, en la medida que vamos trabajando con algunos ejemplos, la idea es que se les vaya quedando claro cómo vamos viendo si un número es primo o compuesto, ¿ya? El número 6 lo vamos a hacer pasar adelante y el número 7. ¿Qué pasa con ellos? El número 6. ¿Quiénes son sus divisores exactos dentro de las naturales? El número 1, sí, lo divide exactamente. Hay otro numerito que lo divide exactamente, el 2, sí, el 2 cabe 3 veces exactas en el 6. ¿Quién más divide al número 6 justito? El número 3. ¿Y quién más lo divide justito? El mismo 6. Este tenía 4 divisores exactos, ¿ya? Y el número 7, veamos,
Sus divisores son el número 1, lo divide exactamente, y el número 7, ningún otro más. Y tenemos que pensar así, el 6 yo lo encuentro en distintas tablas de multiplicar, lo encuentro en la tabla del 1, del 2, del 3, del 6, es por eso que es número compuesto. En cambio el número 7 es como único, está en la tabla del 7 y en ninguna otra más. ¿Ya? Por lo tanto, mi número 7 pasaría acá, lo pinto con rojo, y mi número 6 pasa al lado de acá de los compuestos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará con el número 8 y el número 9? El número 8 y el número 9. Vamos viendo. Créanme que les sirve ir viendo varios ejemplos porque de repente hay detalles que a uno se les va cuando ve un solo ejemplo. Ya, el número 8. Es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 4, es divisible por 6, no, es divisible por 8. Esos son sus divisores, esos son los números que dividen exactamente el 8 sin que sobre ningún residuo, ningún resto, nada. ¿Ya? ¿Y cuáles son los divisores del 9? Tenemos el 1, tenemos el 3, tenemos el mismo 9. Por lo tanto, estos dos números, al tener más de dos divisores, más de uno en sí mismo, pertenecen a nuestros números compuestos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué otros numeritos tenemos? Tenemos el 10, tenemos el 11, después dejamos los otros. Veamos, el 10. ¿Quiénes son sus divisores? ¿El 1 lo divide? Siempre el 1 divide a todos los numeritos. Otro número que lo divide es el 2. Otro número que lo divide exactamente es el 5. Otro número que lo divide exactamente es el 10. Todos estos números entran exactamente en el 10, ¿ya? Tiene 4 divisores, hartos divisores. Y el 11 es divisible por 1, es divisible por sí mismo. El mismo 11 entra en el 11 justito, el 1 también. Y si te fijas, ninguno más. Y de hecho, en el 11 no está en ninguna otra tabla de multiplicar, solamente en la del 11. En cambio, la del 10, el 10 está en la tabla del 1, del 2, del 5 y el 10. ¿Te fijas? Entonces, el número 10 pasaría a mis números compuestos y el número 11 pasaría a mis números primos, con rojito. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer pasar acá adelante al número 12, número 13 y el número 14. A ver, al tiro. Veamos cuántos divisores tiene. El 12 es divisible por 1. Otro divisor que tiene exacto es el 2. Entra 6 veces, 2 por 6, 12. Otro divisor que tiene es el 3. 3 por 4, 12. Entra justito 4 veces. Otro divisor que tiene es el 6. 6 entra 2 veces en el 12. Otro divisor que tiene no es el 8, es el 12. Hartos divisores, rico en divisores. Ahora el 13. El 13 es divisible por 1 y el 13 es divisible por 13. Y no hay otro número que lo divide exactamente. El 13 es especial, ¿ya? De hecho, el 13 está solamente en la tabla del 13. El 14 es divisible por 1, por 2, 2 por 7, 14, es divisible por 7, 7 por 2, 14, y es divisible por el mismo 14. ¿Sí? Por lo tanto, si nos damos cuenta aquí, miramos clarito, el 13 cumple con las condiciones de ser un número. El 13 cumple con las condiciones de ser un número primo. Y el 14, el 13 cumple con las condiciones de ser un número primo. Y el 12 y el 14 sería nuestro número compuesto. ¿Sí? Y finalmente veamos, para terminar y que nos quede súper claro, qué pasa con el 15, 16 y 17. Ojalá que ustedes ya vayan pensando y diciendo, yo creo que el 15 es compuesto o primo. Vayan viendo ustedes en su mente qué se les ocurre mientras. A ver,
el 15. Divisores de 15. Tengo el 1, tengo el 3 por 5 me da 15, tengo el 5 lo divide justito, y tengo el mismo 15. 4 divisores. El 16 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 4, es divisible por 8, porque el 8 cabe 2 veces exactas en el 16 y es divisible por el mismo 16. Más divisores todavía. Y el 17 es divisible por 1 y otro divisor que tiene es el 17. Y se acabó. No hay más divisores. No hay ningún otro numerito. Si yo pruebo con el 7, si cabe exactamente no, te sobra. Y así. Solamente 2 divisores. Entonces nos podemos dar cuenta que solamente de ese grupito el 17 es un número primo. Y el 15 sería un número compuesto. Y el 16 sería un número compuesto. Y todos los otros no. Acá tenemos nuestro grupo de los compuestos y acá nuestro grupo de los números primos y nuestro 1 que lo hago pasar también para que no se sienta solo y nuestro 1 que no era ni primo ni compuesto. Recuerden esto, los números primos no son solamente los números impares porque tenemos una excepción bastante destacada aquí que es el número 2. El 2 es el único par primo. Hay muchos que piensan de repente que el 2 no es un número primo porque lo ven par, pero es un número primo. Hay un solo número primo que es par y ese es el 2, ¿ya? Y los números compuestos tampoco debemos decir, son los puros pares, son solamente los pares o los impares. Ya vemos que la definición es clara. Números primos tienen solamente 2 divisores, 1 y sí mismo, y números compuestos tienen más de 2 divisores aparte del 1 y sí mismo, ¿ya? Entonces espero que les haya quedado clara esta definición. Ustedes pueden seguir con los demás números o de repente si te enfrentas a algún número o te preguntan si es primo o compuesto, tú deberías tener claro más o menos cómo sacar tu conclusión, ¿ya? Eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Cuídense.